te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida te entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres Dios, eres oración, solo tú. El Señor para mi ofrenda de amor, porque tú eres Dios, porque tú eres mi Dios, eres Dios, Colocamos, Señor, ese momento para que, por favor, tú nos hables, nos digas guiando, nos sigas orientando, Señor, en medio de todo este momento y espacio donde requerimos, Señor, de tu guianza, donde requerimos, Señor, de tu pastoreo. Que hoy, Señor, la advertencia que nos da la palabra la podamos escuchar con atenta mente, Señor, y con un corazón bien dispuesto a lo que tú tienes para nosotros. Colocamos ese tiempo en el nombre de Jesús en tus manos. Amén. Amén. Gracias. Perdón, es que tengo un oído que me está molestando, pero ese no fue el reguero, ese fue porque lo puse donde no era. Buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga. Bueno, gracias a Dios que el accidente no fue mayor. Ojalá las cosas fueran así sencillas. Bueno, venimos estudiando Hebreos, qué libro tan especial, de una profundidad inmensa. Y entramos en el capítulo 5 y vamos a mirarlo desde el 11 hasta el 6-8. Y en este tema nosotros vamos a ver, digamos, sobre la inmadurez espiritual y lo que esa inmadurez espiritual genera en las vidas de las personas. Dentro de ello, nosotros podemos, digamos, vivenciar. Oye, no sabía que tomaba tanto, pero bueno. No sabía que era tan grande mi pocillo de aromática. Y es interesante, queridos hermanos, lo que la palabra nos muestra. No sé si ustedes se acordarán de un programa mexicano que se llamaba, o creo que todavía existe, Chabelo. Era un señor grande que se vestía como niño y hablaba como niño, y ¿sí se acuerdan? ¿Cierto? Chabelo. Y a veces, desde el punto de vista espiritual, así hay hombres y mujeres que han sido llamados a servir a Dios, que tienen un comportamiento infantil. Yo creo que imagínense ustedes que me vieran a mí salir hoy a predicar con un trajecito de marinenito. ¿Ah? Con pantaloncito aquí cortico y acá hay un gorrito. Hermanos, yo creo que ustedes dirían, uy, el pastor está como
como corrido, ¿cierto? De la teja está el personaje, dirían, ¿sí o no? Pero así nos comportamos nosotros en el Evangelio muchas veces. Somos personas que no crecemos, no nos comportamos como realmente la palabra nos llama. Porque hemos puesto mucho de nuestra esperanza y muchas de nuestras convicciones en nosotros mismos y en las circunstancias. Y cuando las circunstancias no son favorables, ¿qué sucede? La gente se viene al piso y ya no se cree en el Señor ni se abraza la fe. Alguien dijo, la madurez comienza con una decisión de hacer de nuestro crecimiento en Cristo una prioridad. Es decir, cuando yo soy maduro, cuando yo he tomado la decisión, voy a crecer en Cristo. Es mi decisión. No es por los años, no. Es una decisión en la cual nosotros vamos a aferrarnos en lo que Cristo ha hecho en nuestras propias vidas y a entender su obra maravillosa. Si nosotros nos conformamos a una fe inmadura de niño, va a ser una decisión totalmente desastrosa para nuestras propias vidas, queridos hermanos, porque nos estancamos y a lo último una persona, cuidado con lo que digo, va a volver atrás. El que no avanza se devuelve, hermano. Es que ni siquiera estático, se devuelve y eso sucede en el mundo espiritual. Por ello, el mismo Pablo decía a la iglesia, hay cosas que son espirituales que el hombre natural no puede comprender. Y si esa parte espiritual en nosotros no se despierta o no profundiza de una manera grande y mayor, usted no va a poder, como decimos, proseguir. El mismo Pablo dijo ciertamente que he dejado atrás muchas cosas para poder seguir a Cristo, la meta que yo tengo. Si yo no dejo atrás, si yo no cambio, mi vida espiritual, queridos hermanos, va a ser una total, digamos, experiencia en la cual va a ser condicionada nuestra realidad. Nuestro acercamiento a Dios será total. Es mejor que lo ponga usted, hermana, pero ya no confío en mi pulso. Y cuando uno lee versículos como el de, aunque quede ahí en Hebreos 5, sino que permítanme, yo voy a leer algo que Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 12, 16, 12. Él le dijo a los discípulos lo siguiente. Y le dijo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Usted se puede imaginar cuántas cosas el Señor no se llevó cuando subió al cielo, que pudo haber expresado, pero el pueblo o sus discípulos no estaban preparados para eso. Triste. Y veámoslo con nosotros mismos. Cuántas cosas el Señor no quisiera compartirnos, quisiera revelarnos, pero no lo puede hacer porque no podemos sobrellevarlas. Es decir, somos niños espirituales y muchas veces, vamos a ser honestos, eso se da aún en la misma relación entre los propios hermanos. Uno sabe, no, con esta persona hay que llevarlo de tal manera, porque uno sabe que si se le va de un nivel mucho más profundo, la persona va a entrar en crisis, se va a poner bravo y va a ser como un niño, comienza a hacer, ¿cómo es que dice? Babuchos, es puchero. Y todo es contra mí, todo es contra mí. ¿Por qué? Porque hay inmadurez. No es capaz de esa persona sentarse y decirme, Dios, que me quiere hablar con respecto a esto, que está trabajando con respecto a mi carácter. Situaciones y digamos, espacios o momentos que no son fáciles de sobrellevar, que no son fáciles de manejar de muchas maneras. Por lo tanto, queridos hermanos, hoy quiero hablarles, y así la he titulado, la desastrosa, esa es la palabra correcta, la desastrosa inmadurez espiritual.
que al último termina llevándonos a nosotros a una profunda apostasía. ¿Y por qué podamos nosotros saber que la inmadurez espiritual es algo desastroso? En primera instancia, queridos hermanos, es porque produce una vida improductiva. Vivió, respiró y comió, pero no produjo nada. Fue como una piedra ahí puesta, nada produjo. Y eso sucede cuando usted y yo espiritualmente nos estancamos. Entonces dice la palabra lo siguiente. Capítulo 5, versículo 11 dice así. Acerca de eso tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuantos os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de los sentidos, ¿cierto?, ejercitados, están ya en la capacidad del discernimiento del bien y del mal. Bueno, vamos a dejarlo por ahora ahí. Esta vida improductiva la notamos nosotros claramente porque se hallan algunas palabras en las cuales son palabras digamos en griego, que nos dice que lentos para oír significa alguien que es holgazán, alguien que es necio, alguien que es tonto, alguien que es perezoso, alguien que no es capaz de ir mucho más allá. Y estas personas, aún debiendo de ser maestros en su momento, es decir, la capacidad, he vivido tantos años con Cristo, tengo la capacidad de enseñar a otros, lo único que sucede es que esa persona hay que seguirla tratando como un bebé, como un bebecito, ¿no? Venga, siéntase, venga, yo te doy la cucharadita, cuando realmente debe existir el reto de yo poder compartirle a otro de la gracia y la gloria de Cristo. ¿Y por qué una persona no crece? Porque no cree. Es así de sencillo. No le busque más. ¿Por qué en mi vida yo me estanco? Porque no creo. No busque más. Es una cuestión de fe allí. Por lo tanto, lo que él quería decirle a todos ellos era que, miren, ustedes no tienen discernimiento y toca volver a enseñarles los rudimentos de Dios. Ahora, no es que esté mal hablar de esas partes del rudimento de las cosas del Señor, sino lo que está mal es que yo no pueda tener clara la visión de que Cristo ha logrado en mí, en la cruz del Calvario, cosas maravillosas y grandes y magníficas. Es decir, ellos no han entendido. ¿Recuerdan para quién es esta carta? Yo les dije cuando arrancamos Hebreos, ¿para quién era esta carta? ¿Cuál fue el propósito de esta carta? ¿Qué estaba sucediendo con los cristianos de ese momento? Porque si yo pierdo ese enfoque, entonces mi lectura se va a desviar. ¿Algunos de ustedes sí se acuerdan? ¿Era para quiénes? Judío que se iba a ir atrás, es decir, que quería renunciar al cristianismo. Entonces lo que él quería decirle a ellos, vean, ustedes se están devolviendo a las cosas que han sido sombra y que Dios las ha dado para comprender luego la obra de Cristo con un mayor detalle y un mayor discernimiento. Es decir, la ley para el judío es el ayo. Es decir, el ayo es como decir aquella persona que cuida a un niño, que lo lleva, que le enseña a leer, que lo lleva al colegio y lo trae. Es esa persona encargada. Eso es la ley. Y ustedes quieren volver a vivir en ese tipo de modelo. ¿Por qué? Porque
queridos hermanos, no han tenido el discernimiento para entender la obra de Cristo. Por lo cual son personas que fácilmente, uno los ve, hermano, llega cualquiera con una doctrina X o Y y sopa allá. Y eso es la verdad. Y después llega otro y eso es allá. Y eso es la verdad. Y después llega y escucha el que predica allí. Eso es la verdad. Y este otro y eso es la verdad. Y son personas que nunca han tenido raíz. Nunca han tenido raíz. Mucho conocimiento, sí. Y la Biblia dice aquí abajo que ellos le ha sido iluminado, pero nunca han tenido raíz. Porque no son ni de aquí ni de allá. No han podido realmente establecerse en sus propias vidas. Y eso es lo que le está diciendo ahí, que son entonces movidos por cualquier corriente de doctrina. Y hay que darle lechecita. Darle las cosas, digamos, iniciales, y no son capaces de distinguir, queridos hermanos, lo que es la diferencia. Por ejemplo, en este caso, lo que es la diferencia entre el judaísmo y la diferencia en lo que es cristianismo. A mí me aterra que cristianos luego se vuelvan judíos. Y uno dice, ¿y qué pasó? No, es que ahorita sí encontré la verdad. Entonces, ¿la verdad es la religión o la verdad es Cristo? Por ejemplo, aquellos que se meten en los pactos del Antiguo Testamento. Uno dice, pero ¿qué sucede aquí? ¿Qué está pasando aquí? Cuando Jesús dijo, yo he conseguido el mejor pacto. Entonces no creo en el pacto de Jesús. Y se meten en una serie de pactos y pactos y pactos de la antigüedad porque Cristo no es suficiente. Entonces no saben discernir entre las cosas que son del Señor y las cosas que son de Cristo. ¿Y qué es lo que hemos venido hablando? Recuerde que hemos estado hablando últimamente del sacerdocio de Aarón. Entonces lo que él quería decirle a los judíos, vean, ustedes han puesto su fe en todo eso y todo eso ha sido abolido porque nunca la sangre de los animales fue capaz de transformar la vida de una persona. No saben discernir que Cristo es el que tiene el poder realmente de transformarnos, de cambiarnos, de ser esas nuevas criaturas. Y Cristo es superior, ya sabemos, a los apóstoles, a los mismos profetas, porque ahora nos habla a través de Jesús. Es la imagen misma del Señor, su sustancia. Es mayor que cualquier ángel, es mayor que Moisés, ya lo hemos venido. Y después le dijo, es mayor que Aarón. ¿Qué más quiere? ¿Por qué quieren dejar a Cristo? ¿Por qué quieren volverse a Cristo? Lo mismo que sucedió cuando el pueblo llegó a la prueba y quiso devolverse a Egipto. Recuerda, es mejor que nos hubiéramos quedado en Egipto. Escojamos quién va a ser nuestro capitán y nos va a devolver. Y es lo mismo que sucede. Muchas personas, ¿por qué se vuelven atrás, queridos hermanos? Porque nunca crecieron en la fe. Nunca se terminaron de estudiar la palabra, nunca se terminaron de tener una disciplina de oración. No, simplemente voy, crezco, voy a la iglesia, escucho la palabra. Uy, pastor, qué palabrota, no, qué bendición. Hoy no, esa alabanza como estuvo, qué bendición. Pero de ahí no pasa. Es como ir al cine y ver la película y decir, uy, qué película tan buena, y ya. Al otro día y le pregunto a uno, ¿y cómo, de qué fue que prediqué el domingo? Ah, eso fue muy bueno, pastor. No, eso me hizo llorar. No, pero ¿de qué hablamos? Porque no se aprende, no se aprecia, no se abraza, no se alimenta ese corazón de aquellas cosas, queridos hermanos. ¿Y qué es lo que sucede? La persona queda totalmente estancada en su vida espiritual. Y le pone más cuidados a cosas bobas y necias, perdón la palabra. Que me estiraron la trompa. Que yo le dije, hola, diácono, y el diácono me volvió a mirar y me dio la espalda. Allá no hay amor.
Y así tantas cosas, hermano. Tantas cosas. ¿Y qué demuestra en nuestro interior? Bueno, somos bebés. Quieren que nos mimen, que nos den una cunita. Ay, venga, le abro la Biblia por usted, pobrecito. Venga. No, hermano. Tenemos que asumir que ya somos hombres y mujeres que debemos llevar el Evangelio porque a Dios le vamos a dar cuentas. Entonces, la madurez es una decisión personal. Me acuerdo que cuando llegué al Evangelio, llegué en un momento muy difícil de nuestras vidas como familia. Muy difícil, hermano. Que en estos días estoy con el grupo de alabanza y de esas cosas, de un milagro que sucedió, que a la directora de la alabanza, una de las canciones que le gustaba al pastor en su época de inicial, ya le puso cuidado. Falta que el milagro se concrete algún día. Pero antes le comentaba a ella que esa canción de adoración, la amaba, fue para mí un reposo porque era mi oración en esos momentos de oscuridad, porque fue una guerra literal contra las tinieblas. Contra las tinieblas, hermano. No estoy hablando contra el enemigo del vecino borracho. No, fue contra el poder de las tinieblas. Por eso yo soy cristiano, porque yo dije, ay, Dios mío, eso existe. Y Señor, tú eres, no, ante eso tú eres mi Señor. Y tan dura era mi corazón que el Señor me permitió vivir una experiencia de esas. Y conocí del Señor y me comenzó un hambre por Él, un hambre, y estudiaba, y estudiaba, y estudiaba, y estudiaba. Y me acuerdo, queridos hermanos, no quiero sacar pecho ni nada de eso, no, quiero mostrarles algo. Me acuerdo que a los 6 meses de ser cristiano, ya tenía mayor conocimiento de muchas cosas de la Biblia, no tanto, ¿no? Que gente que llevaba años en el Evangelio. Y me sorprendía. Me sorprendía que por qué tantos años y por qué tanto desconocimiento del Señor. Porque nunca hubo la disciplina de estudiar la palabra. Nunca leyeron un libro, nunca leían la Biblia, nunca leían un devocional, ¿no? No tuvieron nunca disciplina de crecer. Nunca tuvieron la disciplina de crecer. Entonces se quedan ahí estancados. Estancados. Me acuerdo que a los poquitos, luego meses, el pastor me llamó, te necesito en eso, y yo bien asustado. La primera vez que prediqué, queridos hermanos, a los 15 minutos terminé. Y yo asustado, ¿qué hice? La volví a predicar. Dejé media hora. Para que les quede claro, y volví y prediqué. La misma. No me fue tan bien como le fue a Juan. Pero hermano, es una decisión, por favor. Yo decido crecer. Si voy a tocar mejor, tengo que practicar. Decido crecer como es su decisión. Pero no es aquellos que se atiborran, no, escucho a este, terminan escuchando a este, a Kasha, a dos Kasha, a este, a lo otro, y al último simplemente son oidores. Pero no son hacedores ni han sido transformados. Y eso lo tenemos que llevar a nuestra vida personal. ¿Por qué me sirve a mí creer en Cristo cuando yo soy una persona contraria en mi propio hogar? Que no le suceda a usted como la esposa del pastor que llegó a la iglesia con las maletas. Y le dijo al pastor, amor, ¿qué sucede? Y dije, no, es que me vengo a vivir aquí a la iglesia porque a mí me gusta más el hombre de la iglesia que el de la casa. Entonces, que no suceda eso. Segundo, porque es desastrosa. No solamente
queridos hermanos, somos improductivos, no damos fruto, no crecemos, no tenemos discernimiento, sino que en segundo lugar nos genera a nosotros una, ¿cuál es el segundo? Eso, no crece en la fe. Es decir, esa inmadurez no nos lleva a crecer en la fe. Y mire lo que dice el del versículo 6, del 1 al 3, dice así. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y haremos esto si Dios en verdad lo permite. Ahora, no es que eso esté mal. Vuelvo y le digo, ¿a quién les está hablando? A los judíos que querían devolverse, es decir, a los de la ley. Entonces aquí está, estas verdades están en términos de la ley. ¿Qué es lo que quería decirle a ellos? Si usted se aparta de Cristo, usted ya no puede tener el alimento sólido. Es decir, tiene que volver a tomar leche. Lo que le está diciendo a ellos es lo siguiente, vean. Ustedes tienen un problema y es que ustedes están mirando el arrepentimiento de las obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de los bautismos. Bautismos, no el bautismo, muy diferente. Bautismos, la imposición de manos, la resurrección y el juicio eterno, bajo la lupa del Antiguo Testamento. Eso es lo que él le está diciendo ahí. Ustedes están viendo esto bajo la lupa del Antiguo Testamento. ¿Y qué sucede? Que si usted sigue tomando leche, es como si se apartase de Cristo y privara el alma de una comida sólida. Esos son principios, simplemente son la sombra que nos mostraba a Cristo en un futuro. Por lo cual, un cristiano que debe hacer dos cosas ahí, dejando, versículo 1, los rudimentos, y ¿qué es la otra? Vamos a movernos hacia la madurez, que es la palabra perfección. Vamos hacia adelante. ¿Debido a qué, queridos hermanos? Que si usted y yo no renunciamos a esas cosas antiguas para hacernos de Cristo, no vamos a avanzar. Eso es así de sencillo. No vamos a avanzar. Entonces, ¿qué es lo que ellos querían? Seguir con el Antiguo Testamento y añadir a Cristo. No. Acuérdense de lo que el Señor dice claramente, que cuando hay un pantalón roto o una camisa rota, no se le puede poner un pedazo de tela nueva porque entonces lo va a dañar, ¿se acuerdan? Nosotros no podemos mezclar a Cristo en ningún momento. Y eso es lo que a veces sucede. Hay gente que busca a Cristo, pero termina otra vez en la iglesia católica. Busca a Cristo, pero por la noche va a otra sesión. No busca a Cristo, pero no, es que a mí me gusta que me oren los de allí. Buscan a Cristo, no, yo voy detrás de tal profeta para tal palabra. Busca a Cristo y al último es una mezcla. No, si usted no deja y realmente confío en Cristo, no he hecho absolutamente nada. La palabra es así, de ese nivel de implicaciones en nuestras propias vidas. Por tanto, queridos hermanos, él está sacando a luz lo siguiente. El arrepentimiento de obras muertas, cuando lo vemos nosotros en la antigüedad, lo que ellos querían era, llevar la ofrenda de ese animalito para que mediante esa ofrenda, ellos obtuviesen el perdón. Era el modelo que el Señor les ha dado a ellos para que el castigo no viniese. Pero ya sabemos que esa sangre no puede transformarnos, por lo cual debía ser invalidada, es decir, terminada. Pues no invalidada ahí, sino que ya concluida, porque la sangre de Jesús ya superó todo eso. Entonces es lo mismo que yo quiera ganarme el cielo a través de las obras. Eso es infructuoso, aunque entregara mi vida, ¿cierto? Pero si no está el amor, hermano, y el mayor amor es el de Dios, pues nada soy, hermano. Realmente usted y yo no podemos buscar nuestra salvación a través de nuestras propias obras, porque es imposible. Por eso, queridos hermanos,
Lo único que puede a nosotros librarnos de esto es Cristo Jesús, nuestro Señor. Y quiero leérselo, eso está en Hebreos 9, 13, 14 dice lo siguiente: porque si la sangre de los toros y de los machos carríos y las cenizas de becerros rociadas a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará sus conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, ¿qué estamos dejando? Estamos dejando a Cristo por seguir unos rituales. Si yo no dejo eso, aunque usted no quiera, hermano, hay hermanos que tienen unas mezclas tan raras. No falta el que tiene la mata de penca en la puerta de la casa para la buena suerte. Y eso es una brujería. Eso es hechicería. Y tienen a Cristo. No, Cristo es todo. Él es todo, todo para mí. La fe en Dios. Si la fe no está en Cristo, ya es una fe inadecuada. Ya es inadecuada. Con los hombres venimos estudiando a Cristo en el tabernáculo y nos notamos que lo primero que sucede cuando se entra al tabernáculo, cuando se cruza la primera, solamente hay una puerta. Por eso es que Jesús dijo: yo soy el camino y nadie puede ir al Padre sino por mí. No hay otra forma. Lo primero que uno se encuentra es el altar de bronce. Y es el significado del derramamiento de la sangre en medio del fuego que era consumido el animalito. El fuego es simbolismo de la ira. Nos llevaba a nosotros a conocer a qué, el Calvario. Yo no puedo entrar al lugar santísimo si primero no he pasado por el Calvario, por el sacrificio de Cristo. Y muchos entonces tienen una fe, dicen: no, yo creo en Dios, pero si no está Cristo en su vida, no tienen absolutamente nada, porque la fe, si no está en Cristo, no es nada, queridos hermanos. No sirve para nada. No hay el verdadero arrepentimiento si no está Jesús. La palabra claramente nos dice que nos ha sido dada solamente un nombre a todos, sobre todos los hombres. Eso es Hebreos 4:12. Solamente tenemos un nombre en el cual usted y yo podemos ser salvos. En Cristo Jesús no tenemos más, aquí no hay más opción. Por lo cual, si la fe en Dios no está Cristo, está mal. Y recuerde que ellos no aceptaban eso. En estos días estuve visitando una familia preciosa y la hija de esta familia me mostró una Biblia muy linda. Yo dije: muéstreme, que quiero conocer esa Biblia, una Biblia para un devocional y muy hermosa, tiene donde escribir al lado, muy especial. Entonces yo ya la he visto y en la iglesia hay personas que la compraron para copiar ahí al lado las predicaciones. Y justo abrí Cantares y le dije: ve, yo prediqué sobre Cantares. Cuando veo la lectura, dije: bueno, esta es la posición donde es Salomón, que quiere conquistar a una reina, pero la reina está enamorada de otra persona, que es otro pastor. Y dije: no, yo lo miro, es más la relación entre Cristo y la iglesia. Entonces ella me preguntó: ¿y cómo hacen los judíos? Y los judíos no tienen esa revelación. No la tienen. Los judíos, para los judíos, Cantar de Cantares es un libro de la relación entre el hombre y la mujer. De ahí que usted ve en History Channel la sexualidad en la Biblia. Y ellos, por eso, para que un hombre lo lea, debe tener más de 20 años. Es no ver a Cristo. No ver al Cordero de Dios como lo vio Juan Bautista, por lo cual la fe, si no está en Dios, no da su fruto. Bautismos en plural se refiere a lo que ellos vivían, los rituales.
¿cierto? El lavatorio, aprendimos con los hombres también, ya pasamos el altar y entramos al lavatorio. ¿Y qué significa el lavatorio? Ellos tenían que, como el hombre normal israelita llegaba hasta el altar de bronce, el sacrificio, de ahí para adelante no podía pasar. Los que pasaban eran solo los sacerdotes. Entonces era algo que ellos no podían alcanzar. Y el lavatorio que estaba ahí eran aquellos rituales en los cuales ellos cumplían en la ley. Pero la palabra nos dice que ahorita somos limpios por la palabra que nos ha hablado. Somos limpios por el Espíritu Santo. La Biblia nos dice que en su sangre hemos sido lavados. Por eso Jesús le dijo a Pedro, no te voy a lavar todo. Cuando él dijo, no, Señor, lávame todo. Dijo, no. Porque el que está lavado solo necesita ser lavado los pies, su andar diario, lo que ha cometido de pecado en su vida. Pero ya en la sangre del Cordero hemos sido lavados. Pero muchos quieren otra vez volver atrás porque no han confiado en la sangre del Cordero de Dios. La imposición de las manos anteriormente era ponérsela sobre la cabecita del animal para transferir, entre comillas, o dar imputación a ese animalito de que el pecado de esa persona lo llevaba él y por esa vida inocente esa persona era perdonada. Ahorita la imposición de manos en Cristo ha cambiado. La imposición de manos ya es el simbolismo de un llamado, por ejemplo, por Esteban. La imposición de manos el simbolismo de enviar a otros como a Bernabé y a Pablo. La imposición de manos es para simbolismo para la recepción y confirmación de los dones de Dios. La imposición de manos ahora es para la sanidad. Entonces, ¿qué? ¿Te vas a volver atrás o vamos a andar en lo que Cristo nos ha regalado? La resurrección de los muertos. Job sí decía claramente que aunque esta piel se vaya a degradar, verá al Señor. Es decir, ya él hablaba de que iba a existir una resurrección. Pero Cristo es nuestra resurrección. Ya vimos la resurrección en Cristo Jesús. ¿Nos vamos a volver atrás? El juicio eterno, sí. Está escrito, la paga del pecado es la muerte. Y hay una declaración tremenda sobre ello. Pero ¿qué sabemos nosotros del nuevo juicio? Que hay un tribunal de Cristo para los hijos de Dios, para recibir recompensa, no para enviarlos al infierno. Pero el que no cree ya ha sido condenado, dice la palabra de Dios. ¿Te vas a volver otra vez atrás? ¿Te vas a volver atrás? Por eso, apreciados hermanos, muchas personas se quedan allí, no crecen, porque no han confiado en la verdadera y profunda obra de nuestro Señor Jesucristo para sus vidas, hermanos. No han podido disfrutar de Cristo. No conocen a Cristo. No le conocen. Y por último, ¿por qué es desastrosa? Porque se pierde la oportunidad de la salvación. Y aquí considero es el centro de este punto. Versículo 4 al 8 dice así. Porque es imposible, ojo, sabemos que nada es imposible para Dios. Pero nos lo está llevando en un término aquí que nos está diciendo, es como que Dios no va a tocar esa vida. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y que recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Tremendo esto. El tiempo se me pasó muy rápido, tengo que ser muy puntual aquí. Personas que no confían en Dios. Como cristianos que dicen, ayúdate, que Dios te ayudará. No, eso nunca lo dice la Biblia. Eso está en la Biblia, ¿eso lo pasó? Ayúdate, que Dios te ayudará. Eso no está en la Biblia. Arrepiéntete y Dios te va a bendecir. Eso sí está en la Biblia. Obedece y serás bendecido. Está en la Biblia. Y aquí entonces vemos personas que han hecho, queridos hermanos. Fueron iluminados. ¿Qué significa? A ellos le ha llegado y han visto la gracia de la salvación.
fueron iluminados con la luz del Evangelio, pero estas personas nunca nacieron de nuevo. Es decir, intelectualmente comprenden. Y vamos a ver, personas que saben Biblia, le recitan a una Biblia, pero nunca han nacido de nuevo. Esas personas, la Biblia les llama, han sido iluminados. Es decir, les ha dado el resplandor del Evangelio, pero nunca el Evangelio entró en sus propias vidas. Y eso sí que es aterradoramente peligroso. Porque aquel que no ha sido transformado siempre se va a volver atrás. ¿Y por qué? Vamos a detallarlo. Porque estas personas, dice la Biblia ahí, gustaron del don, ¿cierto?, celestial. En el 5 dice, y gustaron la buena palabra. ¿Y qué es gustar? Gustar, en este término, es probar. Entonces, por ejemplo, uno le dice, pruebe esto. Ah, rico, y hasta ahí. Porque esto es para su papá. ¿Sí o no? Y hay algo, queridos hermanos, que la palabra es clara en ese sentido. Jesús dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tendrá parte, ¿cierto? No gozará del don de la salvación. Y muchos solo prueban a Cristo. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, también se van a ir. Y le dijo al otro, ustedes me persiguen porque les di de comer. Mas no, porque sus vidas sean cambiadas y transformadas. Muchos, queridos hermanos, solo prueban a Cristo. Uy, qué belleza, Cristo, mi alabanza, lloro. Ay, me arrepiento. Pero a los 2, 3 meses, 4 meses o a los años le dan la espalda a Cristo. Esa persona, como nunca creció, como nunca alimentó su corazón, esa persona jamás nació, queridos hermanos. Jamás nació. La Biblia dice ahí que fueron partícipes del Espíritu Santo y la participación no significa en ese sentido asociación. Significa, por ejemplo, fui a cultos y vi el mover del Espíritu Santo, pero nunca el Espíritu Santo estuvo dentro de mí. ¿Ya entiende por qué los milagros en sí mismos no es suficiente para que una vida sea cambiada? Porque los muchos milagros que vio ese pueblo fueron los mismos que gritaron, crucifíquele, 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 ¿cierto? También gustaron de la buena palabra del Evangelio y del poder del siglo venidero, es decir, también de obras transformadoras, de milagros que vamos nosotros a vivenciar, a abrazar. Todo eso lo vivieron. Pero ¿qué sucedió? Recayeron. Se fueron atrás. La palabra recaer en griego significa apostatar. Por eso es apostasía. Ellos apostataron. ¿Y qué sucedió? Para ellos va a ser imposible ser renovados. ¿Por qué? Mire lo que dice ahí, para repetir, arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué significa esto? Que toman una posición, aunque no lo crean, aunque no lo digan, pero para los ojos del Evangelio es así, que están de acuerdo que hayan asesinado a Jesucristo por falso profeta. Así lo ve el Evangelio. Porque la Biblia claramente que el que no es conmigo, contra mí es. Por eso el mismo escritor de Hebreos dice lo siguiente. Eso es 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios si tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Hijo de gracia? ¿Qué hay? No hay nada. Por eso la Biblia dice es imposible.
porque esa vida y ese corazón está tan cerrado que no va a recibir a Cristo. No va a haber. No va a haber ese sello de una vida eterna y restaurada. Por eso el 7 y 8 dice lo siguiente. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por la cual es labrada, ¿recibe qué? Bendición. Es decir, que esa tierra le llega una lluvia y hay una buena bendición porque lo que produce es bueno. 8. Pero la que produce espinos y albrojos es reprobada y está próxima a ser ¿qué? Maldecida, y su fin es el ser quemada. Y aquí vemos las diferencias. El que cree en el Evangelio y aquel que apostató. Recibieron la misma lluvia. Están en la misma tierra. Pero para unas los frutos fueron frutos de bendición y otros están dando frutos de maldición. Y tristemente, queridos hermanos, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra, va a ser de juicio. Por ello, amada iglesia, nosotros no podemos dejar de crecer, porque si no nos endurecemos. Que día a día tengamos capacidad de hablarles a otros, de yo también tomar mi disciplina, voy a leer la palabra, voy a estudiar, voy a escuchar la predicación. Hay una página entera, hermano, creo que tenemos más de que por ahí 300, no sé cuántas predicaciones tendremos colgadas. Más o menos al año estamos compartiendo en la congregación más de 110 o 100 algo, y llevamos alrededor de grabándolas por lo menos unos 8 años. Yo creo que hay más de 600 series, hay bastantes. Entonces, escúchela, siéntese, estudie la palabra, estudie, profundice. Yo cojo un libro, por ejemplo, el de Hebreos, e invierto en libros de Hebreos y estudio para tener mayor comprensión. Estudio la palabra, estudio comentaristas, para poder entender todo eso, porque yo me acuerdo que al comienzo cuando yo leía eso era decir, no, a la persona hay que volver a enseñar sobre el bautismo. No, ya aprendí, no, es aquellos que es el bautismo, las obras antiguas. Gracias, Señor. Y cada día aprendo cosas que antes no entendía, hermano. Pero hay que tomar la decisión. Yo le pregunto, ¿cómo está usted, hermano? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted en su crecimiento? ¿Cómo está? Hay discipulados, queridos hermanos. Hay espacios donde usted puede crecer para que usted luego sea de bendición a otros, comenzando por la misma casa. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad. Nos queda claro, Señor, tu palabra, que aquel que es llamado, Señor, es como el arador, que si voltea atrás a mirar, Señor, no va a servir para ese trabajo. Tu palabra dice, Señor, que a ti te disgusta aquellos que se vuelven atrás, que eso no agrada a tu alma. Y, Señor, todo comienza siendo inmaduro. Todo comienza por no haber cuidado una salvación tan grande. Tantas personas van a llorar como las mujeres insensatas que golpearon la puerta y pidieron que se le abriese, pero se les dijo que no.
Pero si yo escuché la palabra, si yo fui a la iglesia, yo canté a tu nombre, yo aún le hablé a otros, pero nunca realmente abrazar la obra de salvación. Nunca creyeron que sus obras eran malas y corruptas. Nunca pensaron eso. Nunca pensaron que necesitaban de Cristo. Mire, Señor, ayúdame a crecer. Ayúdame a involucrarme, Señor, en la madurez, en ser parte de aquellos que también sirven a otros, porque el mayor sirve al menor. Ayúdame, Señor, a quitar tantas cosas en mi vida que se han vuelto un actuar de niñez. Me he vuelto a veces como niños por esto y lo otro, y es como si cuando me quitaran un juguete y me pongo bravo y hago pucheros y por cosas sin sentido, cosas realmente sin la importancia profunda. Mire, Señor, ayúdame. Yo no quiero estancarme. Lo que quiero aún hablar a otros, enseñar a otros y tejer mi vida, Señor, en las verdades de Cristo y no quedarme con el rollo de lana y las pinzas, Señor, de las verdades tuyas, sino que me haga, Señor, cada día más ese traje, Señor, de la obra transformadora de Cristo en mi vida, que pueda hablarle a otros de las experiencias con Cristo Jesús y su palabra y enseñar la palabra de Dios. Dice esto, la palabra de Dios transforma de esta manera. No me quiero quedar atrás. No me quiero quedar atrás. No quiero, Señor, ser de aquellos que aún posiblemente, Señor, puedo tener mi corazón solamente iluminado, mas no nacido de nuevo. Eso es peligroso, Señor. Me he dado cuenta de eso, porque es aquel que recae. No está diciendo el Señor de que el que peca y cae, no porque sabemos que somos pecadores, pero volvemos a Cristo para levantarnos, sino aquellos que desechan a Cristo y toman por inmunda su sangre, que están de acuerdo con que lo hayan matado, asesinados, que han tomado, Señor, la posición de aquellos que gritaron, crucifiquen. Ayúdanos a ser firmes, radicales, mensajeros del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a tener convicción de que nos ha sido dado el único nombre para poder ser salvos. No hay otro nombre. Cristo es la verdad. Él anduvo sobre las aguas, calmó las tempestades, Él multiplicó los peces y los panes. Él levantó a Lázaro de los muertos. Él resucitó al tercer día. Su sangre es preciosa, porque en su sangre fue el sacrificio perfecto y en Él tenemos el perdón de pecados. Cuando yo he creído en Cristo, mi Señor, he sido lavado de todos mis pecados y cada día Él me lava a través de su palabra y su sangre me limpia. Bendito sea el Señor. ¿Cómo dejar esa salvación tan grande para irme detrás de rudimentos? Ayúdame a amarte, Señor, a darte gracias, a bendecirte cada día, a decirte, Señor, gracias porque soy salvo por la obra de Jesús. Gracias porque soy aceptado delante del Padre, aún siendo pecador, a través de aquel que está delante de mí, que me cubre con sus brazos, que ha dicho, Padre, yo he pagado al precio de sangre por este hijo que tú has amado y has enviado que rescatase. Gracias porque me has traído de nuevo delante de Él. Gracias porque tenemos todo en Dios. Nada me separará del amor de Dios. Nada, nada. Yo soy sellado, yo soy afirmado en Cristo. ¿Cómo voy yo a abandonar un regalo tan grande?
Solo en Cristo tenemos nosotros esta firmeza y este regalo. ¿Cómo voy a apostar de Él? Y por el Espíritu Santo que nos ayuda, nos mantiene, nos afirma, nos enseña, nos renueva. ¿Cómo voy a abandonar ello? Te alabo y te bendigo y te exalto. Y gracias te doy por tu infinito amor, mi Señor Jesús. Vamos a ponernos de pie y vamos a declarar que nuestra fe solamente está puesta en Jesús. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Piedra angular, firme sostén, inconmovible en la cruz. Cuán grande amor, cuán grande amor, en el tiempo adversidad, volador, amigo fiel, pues tu eso. Vamos a decir el segundo verso, solo en Jesús. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue en la cruz, en una cruz, y te mostró pues mi pecado es la victoria de Dios, que tú te pudo ella el cuerpo y hasta el tercer día llegó, resucitó y a triunfar el pecado potestad del suyo soy, el mío es que desde el nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo. Y no temeré, seguro estoy mi vida.